porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe del día de hoy, nuestro curso bíblico de todos los días, que poco a poco entonces vamos entrando en los detalles. Ciertamente no podemos entrar en tantos detalles, pero por lo menos poco a poco estamos entendiendo cómo es este engranaje, cómo el autor sagrado en este libro pedagógico, en este libro sagrado, nos está enseñando nuestra forma de vida. Ciertamente que no tenemos que tomarlo literalmente, decíamos la palabra de Dios. Y esto es muy delicado, tenemos que hacer una exégesis profunda. Ese aspecto del género literario que nosotros vamos entendiendo poco a poco, tenemos que mirar el mensaje profundo. Desde esta hermenéutica, desde esta interpretación, ciertamente después del mensaje podemos aplicarlo a nuestra vida. Pero tenemos que hacer paso a paso. No podemos agarrar simplemente la Biblia. Yaguero Zapucay lleva la Biblia porque dice así la Biblia y así está escrito y esto es lo que dijo la Biblia, ¿verdad? Como en ciertas ocasiones suelo escuchar así, ¿verdad? Dice, porque está escrito así en la Biblia, porque está escrito así en la Biblia. Bueno, está escrito en la Biblia, pero tenés que saber que eso también tiene un significado. Hay que entrar en la exégesis. Yo suelo poner el ejemplo más plástico, por decirlo así, para entender cómo tenemos que interpretar la Biblia. Es como si yo dijese en guaraní, upe apere va eso, vea. Vos no vas a decir sobre el lomo del pato agua. Sobre el lomo del pato agua, sobre el lomo del pato. ¿Qué quiere decir sobre el lomo del pato agua? Y lo haces una traducción así literal. No, vos vas al contenido, ¿verdad? La ciudad en donde la upe apere diciendo dejando y que yo iba la, no entendí yo y la de pero dice la upe apere. Entonces no es que yo traduzco literalmente. Porque dice la Biblia sobre el lomo del pato, agua. ¿Y qué tiene que decir eso? Y no dice nada. Vos sabés que eso significa, entonces, otra cosa. Y es así que tenemos que ir entrando, ¿verdad? Poco a poco para entender también la palabra de Dios. Y desde ahí, entonces, poco a poco, también, ¿verdad? Con esfuerzo, con dedicación, dedicarle un tiempo, estudiarlo. Entonces, podemos entender este mensaje. Porque recuerden que la Biblia se escribió hace muchos años atrás. Se escribió dentro de una historia, se escribió dentro de una cultura, Por lo tanto, tenemos que utilizar muchísimo, ¿verdad?, de las ciencias auxiliares, tenemos que utilizar de la filología, tenemos que utilizar de la arqueología, tenemos que utilizar de la lingüística, tenemos que utilizar de la historia, en fin, tantos elementos importantes que nos pueden abrir ñandere sape a hoy, entonces ñandere por una tamba epalaje y se añade el autor sagrado. Miremos en el capítulo 23, hemos dejado últimamente el libro del Éxodo, estamos reflexionando, capítulo 23, del 14 al 19. Ahora nos metemos directamente en el versículo 17 al 19, lo que nos dice el autor sagrado en estos versículos, donde él se centra, todos los varones se presentarán delante del Señor 3 veces al año, dice que se tienen que presentar los varones. Bueno, el versículo 17 es un broche final de los anteriores, una forma de afirmar que observar estas fiestas es una obligación de todo hombre debe acercarse. Y por eso nos está diciendo aquí, y es una exigencia, todos los varones se presentarán delante del Señor 3 veces al año. 3 veces al año. Entonces está afirmando la observación, tiene que estar verdaderamente. Ante Dios se tiene que presentar. Posteriormente, esto se extendió como la obligación de peregrinar a Jerusalén. Pero al comienzo
es probable que presentarse ante Dios significara ir al santuario o al altar más cercano. Entonces, Abella Yaponara, fíjense cómo entonces en la religión también nosotros vamos teniendo un proceso. Hay un proceso. Entonces, no seamos fundamentalistas, no seamos cuadraditos, ¿verdad? Pastilla villiquencha, ¿verdad? Y nos encerramos ahí. El Papa insiste tanto en una apertura de la mente, pero cuando abrimos nuestra mente estamos abriendo sobre todo nuestro corazón. Es decir, miramos al hombre, miramos a la cultura. Tiene que hacer una inculturación en síntesis. Dios que se encarna quiere decir Dios que se incultura en nuestra realidad. Y es desde ahí donde nosotros tenemos que mirar ya esa peana, cómo tenemos que entender y no centrarnos simplemente como yo le estaba diciendo, no, porque dice la Biblia, porque está escrito en la Biblia, y lo dice así. Sí, en la Biblia está escrito, pero está respondiendo a una realidad en ese tiempo. Y en la Biblia misma estamos viendo que hay un proceso en este relacionarse del hombre con Dios. Ahora tenemos que recordar que esto, cuando te está diciendo, dice, todos los varones se presentarán delante del Señor 3 veces al año, te está hablando de una obligación, ciertamente, del hombre que se presente ante Dios. Eso es lo primero, lo esencial, es que el hombre tiene que presentarse ante Dios. Pero después, con el tiempo también va evolucionando, y esto se extendió a la obligación de peregrinar hasta Jerusalén. Tiene que presentarse ante el Señor. Antes era una presentación, ¿verdad? En esa fiesta, en ese encuentro, ¿verdad? Iban ante sus altares que ellos tenían. Recordemos que en aquel tiempo no tenían coche, no tenían bicicleta, no tenían avión o lo que sea para ir de aquí para allá. Pero ellos sienten este deseo verdaderamente de agradecer a Dios. Y es allí donde ellos, oñe suben ya no debe lleva, oñe pomoilla ¿verdad? Y agradecen los frutos de la tierra, los frutos, la cosecha que Dios les había dado. Dijimos ya hace rato que ellos reconocen y dicen, la tierra no es mía, yo soy el que paso sobre la tierra, entonces tengo que ser también generoso. Así como la tierra, Dios me da a través de la tierra esta cosecha, yo también tengo que ser generoso y no puedo ser latifundista, no puedo encerrarme, no puedo ser egoísta, yo mismo sabiendo que otros hermanos se están muriendo de hambre. Eso es lo que nos está queriendo enseñar. Y ahora, de a poquito, decíamos, va evolucionando. Yo agradezco a Dios aquí, a Ñepomoí Peñandeyara de Nondepe. Después voy a los altares que ellos mismos, ¿verdad? El altar, habíamos hablado en una oportunidad y hablamos solamente del altar como tal, que es el signo, no solo como un signo de una presencia externa, sino que el altar, las piedras que representan incluso esas leyes de Dios, significa la presencia de Dios mismo en mi vida, en mi comunidad. Pego los altares. Después de a poquito ellos eso lo trasladan y dicen, bueno, tenemos que ir a Jerusalén, ese lugar donde tenemos que agradecer a Dios por todo lo que ha obrado en nuestra vida. Y así entonces se dan cuenta, queridos hermanos, la riqueza, ¿verdad?, de esta evolución también y de este significado de las fiestas en la vida de Israel. Agradecemos siempre también a nuestros auspiciantes, agradecemos siempre a las personas que nos ayudan para que podamos seguir difundiendo la palabra de Dios a través de estos medios. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL.
En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yara Ñe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Seguimos con Ñande Yara Ñe, queridos amigos. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos mirando un poco el significado profundo y también cómo fue evolucionando, decimos, todo lo que significa la fiesta dentro del contexto religioso ritual de Israel. Y se dan cuenta que lo más importante es el ser agradecidos con el Señor. Digo entonces la yapitante en el rito por el rito, porque siempre después esto también puede ser un peligro, ¿verdad? Y eso es un peligro para cualquier cultura, no solamente para Israel, lo que nosotros estamos leyendo aquí, ¿verdad? Sino que también esto puede ser peligroso para nosotros mismos cuando nos encerramos como en una cápsula, ¿verdad? Y decimos, de aquí no salimos. Pero después entonces ya nos vemos desfasados ante una realidad que también siempre está en evolución. Lo que nosotros tenemos que guardar y lo que nosotros tenemos que entender y ser verdaderamente, ya yo veo peya, por decirlo, por utilizar esta palabra, fanáticos, ¿verdad? Tenemos que ser fanáticos justamente de que es Dios el que nos da todo, de que es Dios el que nos da la tierra. Comenzamos por ahí y hemos reflexionado, ¿verdad? Y dijimos, cuando hablamos del Shabbat, del descanso, el año séptimo, ¿verdad? Que hay que dejar la tierra. Bueno, es para decir y para entender que Dios es el dueño de la tierra y Dios nos da todo de estos productos, ¿verdad? Ahora cuando estamos hablando de estas fiestas, de estas tres fiestas, estamos hablando más bien de un agradecimiento a Dios por la cosecha, de lo que produce la tierra, o mejor dicho, yo diría, de lo que produce Dios para con nosotros. En estas regiones latinoamericanas, interesante, está el famoso Pachamama, ¿verdad? El Pachamama, que sería justamente la diosa tierra, la diosa tierra. Fíjense entonces qué interesante esta cultura también, cómo el hombre, sin haber conocido todavía la Biblia, porque esta realidad es del Oriente, ¿verdad? La Biblia como tal. Sin embargo, en estas regiones occidentales, las nuestras, ¿verdad? Ya se hablaba también del Pachamama, es decir, la diosa tierra, que produce todo, lo mismo y tengo, es la misma manera. Entonces la inculturación aquí de la Biblia va directamente, ¿verdad? Con estos valores, con esto que es tan interesante. La tierra pertenece a Dios y es la tierra la que permanece, al final de cuentas, porque entero que te hayas hasta que voy a pegar, entero que te va vendo que estamos ahí. Y nosotros, incluso nuestro cuerpo, lo que somos nosotros es parte de la tierra y volverá. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Entonces hay que poner en práctica la frase de San Juan Bosco, no olvidarse, ¿verdad? Que justamente un 5 de junio, ustedes saben que un 5 de junio, San Juan Bosco se había ordenado sacerdote. Y él decía justamente una de sus frases célebres, Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Entonces, aprovechar de todos los bienes que Dios nos regala, aprovechar de todas las riquezas que nosotros tenemos en nuestras manos, pero para ayudar, para servir, para ponernos a disposición de los demás. Y desde ahí entonces llamó a Peña de la Pichave, humilde y conteme vagina, eso que no tuvieron esas posibilidades que nosotros tal vez tenemos. Bueno, sigamos un poquitito más las siguientes dos leyes que aparecen aquí, que no tienen que ver con el calendario litúrgico.
establecen criterios para las ofrendas y los ritos. Son los criterios entonces que vamos a tener para poder después ofrendar al Señor y para poder celebrar. Lo hacen en relación con hechos eventuales y no remiten a un ritual completo detallado. Este versículo 18 establece que el pan que se ofrezca con la sangre del sacrificio no deberá ser leudado. Se ha pensado que esta indicación tiene que ver con el rito de la Pascua y que no se refería a todo sacrificio. De este modo lo entendió sobre todo un autor, ¿verdad?, que hizo explícita su posición traduciendo: no ofrecerás con pan no leudado la sangre de mi Pascua. Pero no hay razón para leerlo de esta manera, y la posición entonces nuestra aquí en nuestro estudio es entenderlo como una norma aplicable a todo sacrificio que se hace del animal. En la segunda parte del versículo favorece este sentido al establecer que la grasa deberá ser consumida y no deberá permanecer hasta el día siguiente. Nada indica que la grasa aludida sea solo la del cordero pascual, y es más razonable entenderla en referencia a todo sacrificio ritual. El paralelo con el versículo siguiente también vincula este sacrificio con la Pascua, sino más bien lo distingue, ¿verdad?, de ella. El versículo 19, una forma, y aquí aparece sobre todo la norma sobre los sacrificios de animales, se contrarresta con otra sobre las ofrendas de granos y frutos. Dichas ofrendas eran cotidianas, pero se intensifican posteriormente, ciertamente, durante los meses de las cosechas. Esto entonces lo encontramos aquí en el versículo 17, ¿verdad? 18 y 19. No acompañarás con pan fermentado la sangre de mis sacrificios, ni dejarás para el día siguiente la grasa de la víctima ofrecida en mi fiesta. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de los primeros frutos de tu suelo. No harás cocer un cabrito en la leche de su madre. Bueno, todos estos elementos que son leyes litúrgicas tienen que ver mucho también, ¿se acuerdan? Caín y Abel, cuando nos dice aquí, llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de los primeros frutos de tu suelo. Es decir, aquí de cierta manera nos está hablando de una generosidad también del hombre, una generosidad nuestra para con Dios. Es decir, no podemos ser nosotros desagradecidos con Dios. No podemos ser desagradecidos y pensar, bueno, y no soy capaz de compartir con los demás. Es decir, que el fruto de tu esfuerzo, el fruto de lo que vos estás haciendo, tenés que mirar un poquitito también a los que están alrededor tuyo. Yo diría hoy, por lo menos en nuestra sociedad, es como pensar en la responsabilidad social. Cuando algo pilla ya responsabilidad social. Entonces, toda empresa, todo lo que nosotros hacemos, siempre tenemos que pensar también en las personas que están alrededor nuestro. Tenemos una responsabilidad social. Aquí en la Biblia te está diciendo de otra manera: llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de los primeros frutos de tu suelo. Es decir, aprovechar es también tu responsabilidad. Ayudar para que el otro pueda crecer. Y así es una forma como vos sos agradecido de todo ese esfuerzo y de lo que está produciendo para vos la tierra, lo que está produciendo para vos entonces el propio mundo, y que vos lo sabés aprovechar. Pero tenés que compartirlo, tenés que donar también y tenés que abrirte a los demás. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yara Ñe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos
un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Volvemos con Ñandeyara Ñe. Aprovecho para agradecer siempre a nuestros auspiciantes, a las personas que nos acompañan día a día, para que podamos hacer llegar la palabra de Dios al corazón de nuestras familias, de las personas, de nuestros seguidores. Y al mismo tiempo pido ayuda de todas las personas que nos están viendo, que nos siguen a través de los medios de comunicación, que también se acerquen, que nos ayuden. Ustedes tienen aquí siempre el número telefónico de Ñandeyara Ñe. Acérquense, háganse parte de Ñandeyara Ñe, que podamos evangelizar siempre a través de la palabra de Dios. Y recordemos también otra cosa, que nuestro objetivo como fundación, como Ñandeyara Ñe, de expandir la palabra de Dios, no queremos que quede simplemente en estos cursos bíblicos, ¿verdad?, de televisión o de radio, sino que queremos también esto expandirlo de una forma con otros proyectos que podamos llegar a un aspecto social con los pobres, con colegios, con escuelas, con talleres, en fin, todo lo que significa el crecimiento humano, elevar la dignidad de las personas. Pero para eso necesitamos los recursos también materiales. A ese número de nuestra fundación y díganle: yo me comprometo mensualmente, quiero ayudarles porque Dios toca mi corazón y verdaderamente esta es mi responsabilidad social en todo caso, ¿verdad? Para que podamos hacer juntos un país, un mundo mucho más humano. Con justamente sobre estas leyes que al final de cuentas siempre están mirando y están apuntando a la humanización del hombre. Se dan cuenta entonces que la religión, en una oportunidad hemos nosotros hablado de esto, religarse, ligarse con, estar en unión con el Señor. La religión es para con Dios, la religión es para con el hermano, la religión es para con nosotros mismos, la religión es para con la naturaleza. En relación, quiere decir religión. Entonces, si vos sos una persona verdaderamente religiosa, que te acercás a Dios y que vivís los preceptos, ¿verdad?, los mandamientos de Dios, entendés lo que Dios quiere de vos, ciertamente
que vas a procurar, ¿verdad?, de estar en religión, en relación contigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios. Buscar lo mejor. Si una religión te saca fuera de esta realidad, en Embotagüiraí, por decir, te saca fuera y no te hace pisar tierra, quiere decir que ese no es religión. Todo lo que estamos leyendo hasta ahora, todos nos llevan a entrar en nuestra historia. Todo lo que es como esperar de afuera que venga, no sé, de otro planeta para salvarnos, no es religión, por lo menos no es, por lo menos lo que nos dice la Biblia, por lo menos no es judaísmo y por lo menos no es cristianismo, no es ni judaísmo ni cristianismo, porque lo que aquí encontramos dentro del judaísmo, porque estamos mirando el Antiguo Testamento, y lo que es el cristianismo, que relee el judaísmo y lo aplica también en el fenómeno, en la realidad de acontecimiento de la resurrección de Cristo, ciertamente que nos lleva a una acción concreta. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y fuiste a visitarme. Entonces ñandeña porandú, pero Señor, yo nunca te he visto en esa condición. Y Él que te va a responder, hijo mío, cada vez que lo hiciste por uno de mis hermanos pobres, más pequeños, necesitados, de donde yesha cuaira, shengo hina upeaguri, shela ayerurea debe hina guri, shela amoya que la se poja de algo, andere moira se po veterandere moiri. A los dos le va a decir y le va a decir la misma cosa, a todos le va a decir, a todos nos va a decir lo mismo. Ahora, ¿cómo nosotros respondemos? Y bueno, cada uno sabrá cómo responde ante Dios. Y esa es la responsabilidad social. Obviamente pero vamos a ser como familia. Yo no quiero que ustedes solamente digan paicabaña, no. O la fundación de Yarañé, sino que todos juntos vamos a comprometernos y juntos vamos a llevar proyectos que valgan la pena. Primero para evangelizar. Porque ya de Jaycuana, en serio la palabra de Dios. Anila Yagüero Sapucainte la Biblia, ya dejáis siempre. Vamos a hacer las cosas seriamente, ¿verdad? Vamos a entrar entonces y vamos a pedir al Señor que nos ilumine, que nos haga entender y después entonces no estar buscando simplemente el diezmo para tragarnos nosotros, ¿verdad? Sino que vamos a hacer para abrirnos a los demás. Vamos a abrirnos verdaderamente a las necesidades de la gente, como al final de cuentas hemos leído hasta ahora, ¿verdad? Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de los primeros frutos de tu suelo. No harás cocer un cabrito en la leche de su madre, etcétera, ¿verdad? O sea, todos estos elementos que nos hagan entender que Dios nos pide una acción también. Hechos. Y no solamente la pareilla. Lleva la taparanaisha, entonces ya es etamba, pero sa y la yeyapoajina. Estaña promete. Bueno, vamos a entrar entonces ahora en este capítulo siempre 23 que estamos de nuestro libro, que estamos haciendo en una forma sistemática, estamos leyendo en una forma continua también. El 23, desde el versículo 20, vamos a ir hasta el 33 en esta oportunidad. Son las instrucciones que se dan sobre la entrada a Canaán. Instrucciones. Porque en el capítulo, en los primeros capítulos, ¿verdad?, del Éxodo, cuando Israel desde el 12 habíamos escapado, hicimos nuestra Pascua, salimos, nos hemos liberado, así nos había comentado el autor sagrado en el capítulo 12 del Éxodo, y nos pusimos en camino. Después de muchas vicisitudes, muchos problemas, hemos vencido todo esto, nos hemos puesto en camino. Nos hemos encontrado ahora desde el capítulo 19 frente al Sinaí. En el Sinaí estamos recibiendo, porque hasta ahora nos están hablando de leyes. Nos está diciendo, Dios nos está instruyendo cuando entres justamente a esta tierra. Porque allí en los aspectos más bien de la legislación, de las leyes como tal. Y eso como que nos dejó un poco apartado y nos hemos olvidado de que estamos en camino por el desierto. Nosotros nos sentimos parados frente al Sinaí y desde ahí entonces ahora vamos de nuevo a emprender viaje. Todavía no llegamos a la tierra prometida. Tenemos leyes, sabemos lo que Dios nos está entregando como mandamientos que tenemos que vivir con respecto a Él mismo, a Dios, con respecto a nuestros hermanos y con respecto a nosotros mismos, la naturaleza también. El versículo 20 del capítulo 23 nos dice,
Yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Respétalo y escucha su voz. No te rebeles contra él, porque no les perdonará las transgresiones, ya que mi nombre está en él. Si tú escuchas su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Y mi ángel irá delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, los hititas, los pericitas, los cananeos, los jevitas, los jebuseos, y yo los exterminaré. Y así entonces vamos a seguir leyendo este pasaje maravilloso y volvemos enseguida con más ñande yara ñe'e. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación ñande yara ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Volvemos con ñande yara ñe'e. Estamos aquí con Patricia y estamos con Marcos, ellos que pertenecen a uno de los movimientos, de los tantos, como decíamos, que existen en nuestra sociedad. Movimiento pro vida, pero pro vida en una forma muy amplia, todo lo que es el regalo de la vida que Dios nos ha dado. Y estábamos mirando un poco cuáles son todos estos ataques, ¿verdad?, en el bloque anterior. Pero no vale, ya la pareíces de siempre, ¿verdad? O sea, como diciendo, y esto, que dicen esto y aquello. Nosotros, ¿verdad? Como familia, nosotros como jóvenes en nuestros valores y todo este trabajo que uno tiene que hacer de concienciación, ¿verdad? Entonces, por eso yo a ustedes, vamos a comenzar por Patricia, o sea, ¿qué es lo que ustedes ofrecen para nuestra familia, para los papás, para que podamos crecer en estos valores, en primer lugar? Y después también, Patricia, sobre todo, para los jóvenes mismos, ¿verdad? O sea, en este acompañamiento, ¿cuáles son las ofertas? ¿Qué iniciativas
charlas, encuentros, festivales, caminatas. Es la bella pueda pedir, Patricia. Bueno, siempre estamos ideando cosas para atraer a los jóvenes especialmente, y detrás de los jóvenes a los padres, especialmente a la madre, no por sacar a un costado al padre, sino que siempre es la mamá el eje del hogar, la que termina diciendo si te vas, no te vas, o te quedas castigado en la casa. Así que son ustedes las mamás. Sí. Y te digo como mamá de adolescente, que es bastante como mamá curioso. adolescente. Y tenés razón, yo también así era en mi casa. Mi mamá era, mamá, me voy a mañana. Bueno, mi hijo. Estamos en este momento, estoy muy feliz porque la querida doctora María Auxiliadora Encina de Corazón de Mamá en Ciudad del Este está llevando a cabo un plan de educación sexual con valores en las escuelas, en los colegios de todo el departamento de Alto Paraná, y estamos queriendo traer eso a lo que es la zona de la capital y área central, que es la manera de que ellos buscan de que los jóvenes, especialmente las chicas, entiendan el valor de su cuerpo, cómo deben cuidarse, cómo evitar embarazos no deseados siendo adolescentes. Estamos hablando de una franja etaria de 10 a 16 años, que es lo que más están en el ojo de la tormenta actual. Entonces con ella lo que estamos haciendo es para poder traer eso de estos lados, aparte de los programas mismos que tenemos de asistencia, cuando nos llaman, nos invitan a colegios, nos invitan a programas, a dar charlas, para poder enseñarles de que la vida de ellas vale, la vida que si llega a gestarse en su vientre vale, y la vida de su familia también. Porque cuando algo le afecta al adolescente, es la vida de toda la familia la que cambia, se ve modificada y sale de esa área de confort, y buscamos de que ellos puedan reencauzar, que puedan volver a tener los valores en su vida y que puedan salir adelante más allá de la situación por la que estén atravesando. Hubo, Patricia, hace poco ahí en la Costanera, algo sobre un festival, algo por el estilo, de presentación. Sí, justamente el 23 de marzo fue el festival en la Costanera, donde hubieron muchos jóvenes. Pudimos pasar horas de ansiedad y mucha diversión, teniendo en cuenta de que no nos ayudó el calor, hacía mucho calor, y eso de repente espanta un poquito a la gente. También justo coincidió con otra fiesta multitudinaria de una multinacional al lado nuestro. ¿En serio? Y ¿Ahí eso, mismo? Al ladito estábamos. Y pudimos compartir, bailar, reír, cantar, compartir experiencias con tantos jóvenes, con tantas familias que estuvieron presentes en el evento. Fue bastante gratificante y muy esperanzador, aparte de poder enseñarnos qué tanto están siendo contaminados los jóvenes con tanta cultura de la muerte. Claro. Bueno, y Marcos, y ustedes sobre todo, ya escuché que ustedes van por los colegios, dan charlas, que esto, aquello. ¿Y qué otras iniciativas en este sentido? ¿Y cómo la gente también se va uniendo al grupo de ustedes, los que van tomando conciencia, ¿verdad? Y los que verdaderamente luchan y quieren ayudar a otras personas, ¿verdad? A valorar en primer lugar y también ayudar, ¿verdad? Porque hay muchos que lastimosamente van cayendo en las redes, ¿verdad? De los que se creen los sabiondos, decían justamente, ¿verdad? Sobre la vida. Así es, padre. Y desde Generación Provida, nosotros abrimos las puertas a las personas que quieran hacer este caminar con nosotros, ir formándose, ir participando en la organización de este tipo de eventos. Nosotros como Generación Provida estuvimos colaborando también, aportando nuestro granito de arena para este evento, ya desde antes, durante el evento también. Y hacer cultura de la vida es muchas veces salir un poco de las calles, salir un poco de nuestras casas, ¿verdad? Salir un poco de nuestra zona de confort y venir a dar este tipo de pasos, ¿verdad? Caminar un poco, ir a la Costanera, divertirse un poco, hacer alegría por la vida, celebrar la vida. Eso es también padre, ¿verdad? Y haciendo este tipo de eventos nosotros abrimos las puertas a la gente para que se acerque, queremos escuchar sus ideas, queremos organizar otros festivales de repente en otros lugares, tal vez llevar un festival a la ciudad de alguna de estas personas, de algunas de las personas que quieran. Nosotros queremos hacer algo así en nuestra comunidad, tenemos esto, aquello. Claro. La idea es hacer cultura de la vida, que nosotros salgamos y digamos al mundo. Difundamos lo positivo. ¿Sabes que cuando estaba diciendo eso me hace acordar nomás? Porque como salesiano, ¿verdad? El espíritu salesiano, justamente Don Bosco pues insistía en eso. Y ese fue el famoso Anila Ñaneshionte. Porque con los jóvenes, bueno, es venir ahí a hacerle decir, oh, este no vale, esto no, esto. No,
Dale cosas positivas para que él haga. O sea que es todo lo contrario, o sea, valorar. Eso que vos estás diciendo, hacer fiesta de la vida, ¿verdad? Entonces ahí él va valorando, pero esto vale la pena, ¿verdad? Entonces si yo estoy matando, si yo estoy abortando, si yo no estoy cumpliendo verdaderamente con esa fiesta de lo que significa un regalo tan grande de Dios, entonces ahí yo puedo decir, esto no vale la pena, ¿verdad? Pero si solamente le quiero concientizar, eso está mal, eso no se hace, eso mi hijo, arregla, entonces uno queda así, ¿verdad? Yo pienso que todas estas personas que al final de cuentas critican tanto, yo pienso que tienen algunos problemitas y nada con ese sentido, el cómo se educaron, ¿verdad? Porque a la cuenta, aceptar la muerte, que le puedo matar a una persona tranquilamente, eso ya no sé de dónde viene, ¿verdad? Como decía Domingo Sabio, nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres, ¿verdad? Ah, claro, sí. Entonces, sí. La defensa de la vida también es alegría, diversión, como estaba diciendo, cantar, bailar. Hay iniciativas hermosas que se pueden llevar adelante. El año pasado habíamos hecho un flash mob en una plaza donde hay una escultura hermosa. Y es eso, ¿verdad? Salir un poquitito y tratar de instalar eso en la mesa. En tu casa mismo puedes sentarte y hablar con tu mamá. Mamá, ¿cómo podemos celebrar la vida en casa? No sé, algo. Pongan a lo mejor la imagen de un bebé y ese fuiste vos en algún momento dado. Hacer cultura. Con tus amigos mismos te puedes sentar y hablar un poquitito de por qué está bien defender la vida desde la concepción. Y tal vez hay preguntas que no vas a saber responder, pero justamente no te tiene que desanimar eso, sino que eso que te lleve a investigar, que te lleve a preguntar. Pero a preguntar a buenas fuentes, no simplemente conformarte con lo que tal vez veas en la primera página que veas en internet, sino que te mueva a encontrar los argumentos, a encontrar la fuerza para poder defender lo que pensás. Y casi ya nos estamos despidiendo, Patricia, entonces tenés que decir, esta tirimba es peregrina, ¿verdad? Entonces, así de lo que ustedes ya realizaron, de lo que ustedes han conquistado ya dentro incluso de nuestra sociedad y aquellos proyectos que ustedes siguen trabajando, Patricia. Voy a seguir diciendo con orgullo, más no soberbia, que Paraguay es el primer país en reconocer la dignidad humana desde el vientre materno al poder registrarle a tu hijo nonato con nombre y apellido. Acá no valoran mucho, pero sí nos llaman constantemente de distintos países del continente para poder que le guiemos cómo hacer ellos el mismo programa que nosotros estamos desempeñando acá en Paraguay. Tanto de reconocer al niño como el seguimiento a las madres, la ayuda a las familias, porque detrás de la muerte de un niño sufre toda la familia, especialmente los hijos. Y si esos hijos están en etapa preadolescente o adolescente, me voy a dirigir especialmente a ellos, les cuesta entender de que su amor no es suficiente como hijos para sostener el duelo de su mamá. Y llevan un doble duelo. A la par que llevamos esos programas, ahora estamos trabajando en la modificación de la ley de adopciones para poder salvar las vidas que están en juego a través de la adopción. ¿Por qué hablamos de eso? Porque hay niños que pueden pasar 5 o 6 años esperando a ser declarados en estado de adoptabilidad por tanta mora judicial que hay, y esos niños terminan en las calles gastando su vida a través de las drogas, se convierten en motochorro, terminan muertos en una calle como un perro en medio de un balazo o por culpa que su salud se deteriora. Entonces estamos trabajando en esa nueva ley, que es nuestro segundo proyecto ambicioso, y vamos a enfocarnos especialmente en salvar las 3 vidas. ¿De qué hablamos al decir salvar las 3 vidas? La vida del niño por nacer, fruto de una violación, especialmente dirigido a salvar la vida de los bebés, fruto de una violación, que es el mayor argumento que dan los pro muerte para poder legalizar el aborto en Paraguay. La niña fue violada, no puedes obligarle a vivir con ese niño que se le va a parecer al violador, pero se le puede parecer a la mamá. No justamente puede parecerse al violador. Entonces con esta modificación vamos a introducir, la niña con un grupo multidisciplinario, que ella pueda tener un seguimiento, el bebé nace, se salva de esa vida, salvamos la vida de la niña madre, al darle a ella la segunda oportunidad de sanar, sacándole de ese círculo de vejaciones a la que ella vive, de distinto tipo de maltrato que ella vive, porque la realidad es que hay muchas jóvenes que son violentadas dentro del círculo familiar. Entonces sacarles a ellas de ahí,
salvamos la vida de ella, y la tercera vida que salvaríamos es de las familias, de las mujeres que no pueden concebir naturalmente, que no pueden parir, pero pueden concebir en su corazón y darle ese amor de madre a ese niño que necesita, que fue rechazado desde el momento de su concepción. O sea que hay mucha demora en esto, judicialmente, legalmente, sería. Es desesperante, padre, porque la ley dice de que un niño abandonado en la calle, como muchas veces se encontró, Sí. Según esta ley, puede pasar 90 días como mínimo y un juez puede prorrogar la búsqueda de los familiares sanguíneos sin importar un tiempo X. Eso Ya. ocurre que hay niños que hacen 2, 3 años están en guarda esperando que aparezcan para ser declarados en ¿Y dónde adopción. se le lleva mientras? ¿Hay alguna ley sobre eso? Es desesperante. ¿Así? Es un tema muy complejo, padre, porque el centro de adopciones manda de que un niño esté en un hogar de guarda hasta 1 año. De ahí ya se le lleva al siguiente hogar de guarda por otro 1 año. Pero hay casas suficientes, hogar de guarda, No, lastimosamente. no. Siempre están pidiendo familias que se animen a hacer hogares de guarda, pero no piensan en ese corazón que sufre tanto el niño como la familia de guarda, porque termina habiendo esa conexión, ese enamoramiento, pero ellos no pueden terminar siendo los padres adoptivos. Entonces estamos trabajando en toda esa modificación Claro, para poder seguir salvando vidas en distintos niveles. claro. Bueno, y ustedes, querido Marco, con un mensaje ya después también para nuestra gente, ¿verdad? Así, y nosotros siempre con las charlas, tratando de llevar adelante, participando también de los eventos. Le invitamos también a la gente a que pueda hacer ese tipo de cultura de la vida en sus comunidades. Y ya más bien el mensaje, padre, ¿verdad? Una de las cosas que más nosotros vemos justamente en las charlas que nosotros hacemos es poner uno de los casos más difíciles, como ella explicaba, sobre la mesa, ¿verdad? El caso de la niña que muchas veces fue violada, y primero solemos pedirle a la gente, a los chicos, que levanten la mano quienes están a favor del aborto en casos de violación, y vemos nosotros que son 15, 20 los que levantan la mano en un grupo de 100, 200 personas. Eso significa que hay chicos que creen profundamente de que el aborto es una solución para ese caso. Claro. Luego nosotros vamos planteando las preguntas. ¿Qué pasa cuando esto suceda? Vamos nosotros ahondando un poco y llevando el razonamiento de los chicos a un punto donde ellos realmente se dan cuenta, se dan cuenta de que el aborto es realmente causarle otro trauma peor a la niña que ha pasado por eso. Es arriesgarle justamente a la niña que el día de mañana se esté preguntando por qué hizo eso. Muchos médicos dicen, después de años de trabajar en esto, dicen que en el caso de la violación, a la mujer de repente le cuesta perdonarse, pero es más sencillo porque ella es víctima. Ella es víctima. Sin embargo, cuando ha pasado después por un aborto, ella se convierte en victimaria. Entonces le cuesta más perdonarse a sí misma. Claro. Entonces son Porque todas estas ella se vuelve cosas. una asesina ahora, bueno. Yo Ah, ahora sí. soy la que... El otro, claro, fue contra mí, pero ahora yo estoy haciendo, ¿verdad?, esa acción. Y de la muerte encima. Entonces son ese tipo de cosas las que nosotros de repente planteamos con los chicos y les decimos y llevamos al límite ese tema justamente. Y después Sí. volvemos a pedir que levanten la mano quienes son los que están en contra, a favor del aborto, aunque haya sido un caso de violación. Y vemos que son muchas menos las manos que se levantan. Tenemos que defender los valores que el Señor nos ha regalado, esos talentos, y tenemos que ayudarnos como comunidad. Tenemos que ayudarnos verdaderamente como personas para entender en primer lugar. Y eso es lo que le pedimos hoy también aquí. Y muchísimas gracias a ustedes, Marcos y Patricia. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yara Ñe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos
un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, estamos en Ñande Yara Ñe, nuestro curso bíblico de todos los días. Les invitamos a que siempre nos sigan y sobre todo tengan también, pero que a la pende Biblia, pe mañana que pesura ya y mí. Y si hay también incluso preguntas, porque no siempre podemos hablar de todo lo que dice aquí en la Biblia, siempre hay más posibilidades y tal vez algunas veces queden incógnitas, ¿verdad? En el corazón, en la mente de ustedes, ahí las páginas, llevas entonces, UPPP, y Catú, ahí escriban, envíen un mensaje a estos números de nuestra producción, ¿verdad? De la Fundación Ñande Yara Ñe. Entonces, ya leí mía, bueno, qué es lo que no hemos explicado bien, qué es lo que necesitamos explicar mejor, porque algunas veces algunos elementos necesitan más tiempo, ciertamente, pero tenemos que ir entendiendo que nuestro tiempo es bastante corto, ¿verdad? En la televisión es bastante corto y por lo tanto tenemos que ir caminando también. Y así únicamente vamos a llegar, ¿verdad? Y ir viendo, porque está Yareco de Dina, está Yareco, Ñandeña ahí en Éxodo 23 recién, imagínense, 73 libros de la Biblia, y para ir explicando toda la Biblia, toda esta riqueza, que ciertamente muchas cosas lo estamos haciendo en una forma superficial, aún digo así, ¿verdad? O sea, no es que podemos entrar, ¿verdad? O detenernos demasiado en ciertos puntos. Pero ante esas dudas, y si se necesitan más clarificaciones de nuestros cursos bíblicos, o me envían mensaje, ¿verdad? Que aparece ahí el número, o si no, también están nuestros cursos bíblicos presenciales. Entonces, participen ustedes de nuestros cursos bíblicos también presenciales. Llamen a este teléfono y ustedes van a ver, ¿verdad?, cuáles son nuestros cursos bíblicos presenciales, donde procuramos entrar verdaderamente, nosotros queremos verdaderamente dar a entender, ¿verdad?, lo que significa la palabra de Dios. Y bueno, otra cosa importante también es que mañana, 6 de junio, jueves, nosotros vamos a celebrar nuestro primer añito en la televisión. Ñande Yara Ñe va a apagar su primera velita, el primer año entonces de Ñande Yara Ñe, que estamos así conversando con ustedes, sin ninguna interrupción, ciertamente, sin ninguna interrupción. Y todos estos elementos de Ñande Yara Ñe ustedes lo van a encontrar en nuestra página del Facebook. Miren Facebook, Ñande Yara Ñe, y denle el al pelo, ¿verdad? Acepten ahí y entonces ustedes van a ir recibiendo siempre todos estos cursos que aquí estamos dando por la televisión a través también de su Facebook. Ustedes pueden verlo tranquilamente. Todos estos cursos están almacenados allí y pueden comenzar desde el primer día, ¿verdad?, que hemos iniciado. Vuelvo
a invitarles mañana 6 de junio, entonces, en el Real de San Vicente estaremos celebrando con una misa en primer lugar, luego con una cena y luego también con muchos premios que tenemos prometidos para ustedes. Bueno, y seguimos con nuestro tema desarrollando, estamos en el capítulo 23, ahora queremos mirar desde el versículo 20, hemos iniciado. Estas son las instrucciones que Dios de nuevo le está dando a el pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Pero si ustedes ven, aquí está ya la diferencia, ¿verdad? En la narración. Totalmente nos cambia el estilo de narración, lo que nosotros estamos leyendo aquí, ¿verdad? Hasta ahora era todo un lenguaje, más bien lenguaje legislativo, ¿verdad? De las leyes. Aquí, sin embargo, vienen instrucciones, pero que es mucho más plástica estas instrucciones, ¿verdad? Es más bien coloquial. Vuelvo a repetir lo que decía, ¿verdad? Sobre estas instrucciones. Nos hemos quedado en el versículo 24 del capítulo 23. No te postrarás delante de sus dioses, ni los servirás, no imitarás sus costumbres, sino que derribarás y harás pedazos sus piedras conmemorativas. Ustedes servirán al Señor su Dios, y Él bendecirá su pan. Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ti las enfermedades. En tu país ninguna mujer abortará, ni será estéril, y colmaré el número de tus días. Yo sembraré el terror delante de ti, llenaré de confusión a los pueblos que encuentres a tu paso, y haré que todos tus enemigos te vuelvan las espaldas. Haré cundir el pánico delante de ti, y él pondrá en fuga delante de ti al jibita, al cananeo y al hitita, pero no los expulsaré en un solo año. No sea que el país se convierta en un desierto y las bestias salvajes se multipliquen en perjuicio tuyo. Los expulsaré de tu vista poco a poco, hasta que crezcas en número y puedas tomar posesión del país. Extenderé tus dominios desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, desde el desierto hasta el Éufrates, porque yo pondré en tus manos a los habitantes del país para que los expulses delante de ti. No harás ningún pacto con ellos ni con sus dioses, y ellos no deberán permanecer en tu país, para que no te inciten a pecar contra mí, porque servirías a sus dioses y quedarías atrapado como por un lazo. Qué interesante aquí entonces. Este es un retintín que se repite continuamente. Esta es la teología verdaderamente de la escuela deuteronomista. Aquí nos pone como título, ¿verdad?, instrucciones sobre la entrada en Canaán. Pero esta es la preocupación. ¿Recuerdan cuando nosotros comenzamos a hablar por qué se escribe la Biblia o por qué se ordena la Biblia? ¿Por qué nosotros tenemos entonces un libro así sagrado? Porque justamente esta es la preocupación. Navela Caracuina. Este es el meollo que el pueblo de Israel, después del exilio, que ha sufrido tanto en esa situación, comienza a reflexionar. El pueblo de Israel se concentra, reflexiona y dice, mira, nosotros fuimos al exilio porque hemos pecado contra Dios, nos hemos separado de Dios. Y entonces, como nos hemos separado de Dios, es decir, hemos recibido todos estos castigos. Y estos castigos nos vienen porque nosotros nos separamos de Dios. Eso es lo que nos está transmitiendo. Y ahora entonces nos está llamando a una toma de conciencia. Es como ese arrepentimiento, tenés que arrepentirte y tenés que saber lo que tenés que hacer. Y después entonces ciertamente que el Señor te va a bendecir, ¿verdad? Es la teología de la retribución que nosotros encontramos aquí desde el versículo 20 hasta el versículo 30, ¿verdad? Ahí donde termina este capítulo 23. Es interesante, ¿verdad?, cómo te hace una síntesis ya de todas estas legislaciones, de todas estas normas, de todos estos preceptos. Te dice, bueno, queridos hermanos, vamos a ir concluyendo por el día de hoy. Mañana vamos a seguir reflexionando sobre este mismo versículo, esta misma perícopa que nos presenta el capítulo 23, del 20 al 30. Y desde ahí entonces podamos entender lo que el Señor nos quiere regalar. Nos despedimos por el día de hoy y les imparto la bendición del Señor, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por